Comienzo. Sin proponérmelo, en los últimos trabajos que realicé, se combinan dos lecturas opuestas, no contradictorias, sino contrarias, en la medida en que, desde una mirada rápida, una se orienta al futuro y la otra a los comienzos. Una acumula, movida por una suerte de proyección apropiadora. La otra, en cambio, se vacía, se desfigura, hasta dejar únicamente en pie un puñado de imágenes aisladas e irreconocibles. Estas dos tendencias, que son tanto históricas, dado que se desenvuelven en el tiempo, como semióticas, en la medida en que están sucediendo una y otra vez todo el tiempo, no son nuevas. Cuentan con una larga tradición en la historia del pensamiento y en la historia literaria. Pienso en el viaje a las semillas que nos proponía Alejo Carpentier ya en la década del 40. En paralelo a los descubrimientos de la física de partículas primero y de la mecánica cuántica después, que ponían al descubierto el carácter ilusorio de la materia, la filosofía, la lingüística y la literatura emprendieron un camino análogo de desmaterialización, que implicó el abandono de la figuración, es decir, de las representaciones totales de seres sustanciales, para abocarse a las relaciones, los valores y los procesos. Esto es, a elementos cuya identidad misma está puesta en entredicho desde el vamos y es por demás paradójica. No voy a extenderme en esta coincidencia entre la física y la filosofía y la literatura por una cuestión de tiempo. Simplemente quería recuperar un texto de Charles Sanders Peirce de 1892 que se titula La esencia cristalina del hombre, que de algún modo apuntala esta analogía, ¿no? En este texto, Peirce concluye, primero, que es un error concebir los aspectos físicos y los psíquicos como aspectos diferentes, y segundo, que el ser humano o la persona son una idea general. Y fundamenta sus conclusiones a partir de la tendencia en común, tanto a los átomos como a los sentimientos, de adquirir hábitos. Cito a Peirce. En ese caso, una idea general es una cierta modificación de conciencia que acompaña cualquier regularidad o relación general entre las acciones fortuitas. La conciencia de una idea general tiene cierta unidad del ego en ella, que es idéntica cuando pasa de una mente a otra. Es por consiguiente bastante análoga a una persona. Y de hecho, una persona es solo una clase particular de idea general. Fin de la cita de Peirce. Lo que sí constituye una novedad son las estrategias narrativas y formas de representación en que cristalizan estos dos movimientos que acabamos de describir en la narrativa recientemente publicada en Latinoamérica. Paso a desarrollar entonces las estrategias de representación que despliega la narrativa latinoamericana del siglo XXI en relación con estas dos tendencias o movimientos. Por un lado, identificamos en la literatura una línea representativa que recupera nominaciones y predicados, símbolos e imágenes de una historia de conquista perpetua en cierto modo conocida por todos. Cada uno de estos motivos o unidades semánticas constituye un vestigio de un mismo marco o gran relato heredado que es tanto ficcional en la medida en que pudo ser imaginado como real en la medida en que instaura movimientos comunes. Eso que entendíamos por sujeto moderno y al que le atribuíamos una individualidad firme y duradera, se revela aquí como producto de la articulación tan motivada e intencional como ideológica entre los nombres, las categorías conceptuales y la realidad material. ¿Está funcionando? ¿Bien? Los trabajos que... Sí. Preguntamos porque aparecen unas voces que no todos pueden escuchar en la red. Entonces, podemos preguntar si... Ah, sí, me parece muy bien. Si se está escuchando... Estoy recibiendo mensajes. Aprovecho la pausa. Entonces. ¿Sí? ¿Se está escuchando? No sé. Sí.
Si me dejas. Ay, perdón. Sí. ¿Nos escucha por Teams? Pues, ¿qué? Sí, sin problema. Sí, se escucha. A ver, ya se Sí, para mí sin problemas, todo bien. Ah, vale, pues quienes tengan algunos problemas, no sé, deben de estar del lado suyo, ¿no? Vale, continuamos, perdón, gracias. Muy bien. Bueno, entonces paso ahora a mostrar, digamos, o a exponer las características que asume esta primera línea, ¿no? que llamé como una línea que se orienta al futuro y que acumula, movida por una suerte de proyección apropiadora, en la narrativa latinoamericana. Decía, por un lado identificamos entonces en la literatura una línea representativa, ¿no? Que recupera nominaciones y predicados, símbolos, imágenes de una historia de conquista perpetua, en cierto modo ya conocida por todos. Estos motivos o unidades semánticas constituyen un vestigio de un mismo marco, gran relato heredado, que es tanto ficcional como real. Eso que entendíamos por sujeto moderno y al que le atribuíamos una individualidad firme y duradera, se revela aquí como producto de la articulación tan motivada e intencional como ideológica entre nombres, categorías conceptuales y realidad material. Los trabajos pioneros de Michel Foucault y luego de Giorgio Agamben, Roberto Espósito y Judith Butler sobre el poder pusieron al descubierto de manera precisa y contundente el vínculo entre las representaciones y la producción de la subjetividad. Las divisiones históricamente determinadas que instituyen los discursos del saber, humano-animal, hombre-mujer, razón-locura, normalidad-anormalidad, salud-enfermedad, legalidad-delincuencia, por mencionar algunas, se materializan en estrategias y prácticas concretas con arreglo a las cuales se organiza lo real y se apresa la vida. En este sentido, todo discurso de saber esconde una voluntad de desconocer ese resto de vida que habita, innominado y libre de ataduras, en cada vida normativa. En el tránsito de la impureza, ¿no? Con impureza me refiero tanto a la carne como a las cosas, a la idea, ya existe en cierto modo y de manera condensada la historia de apropiaciones y de exclusiones de Occidente. Las ficciones despliegan de manera elocuente la mutua implicación entre la palabra y la violencia. El empleo de la función de intimación, que se observa en los usos del imperativo, como así también del infinitivo y del presente, los enunciados de identidad estigmatizantes o el establecimiento de estructuras predictivas rígidas a partir de una red de causalidades entre tipos, hábitos y destinos, entre otros recursos, dan cuenta del rol represivo de la lengua. En las narraciones se exhibe así el conjunto de creencias, de ideas generales y de leyes que gestan las sociedades capitalistas y patriarcales y con arreglo a las cuales tiene lugar la producción de sujetos objetivados. Pasemos ahora al segundo movimiento o a la segunda tendencia. Ahora bien, este mundo totalizador, intuido, aunque nunca disponible en forma objetiva, funciona, como sugiere Michel de Certeau, a la manera de un orden colador. Puede ser en todo momento traspasado por elipsis, desviaciones y huidas del sentido. En las antípodas de este lenguaje instrumental y proyectivo de los dispositivos de saber y de poder, se abre paso así otra historia, o mejor dicho, una antihistoria, que ofrece sugerentes posibilidades de fuga. La imagen poética vuelve la mirada hacia las vidas en riesgo y lo descartado por la conciencia, empujándonos a los confines de la palabra y de la historia, allí donde el sujeto se desvanece y no queda en pie ninguna figura de relación. Una vez del otro lado del límite que custodia la fantasía de realidad, la literatura restituye una dimensión no alcanzada aún por el nombre, la experiencia del afuera, ese resto no simbólico en el que transcurre buena parte de la vida, así como también todo aquello innombrable, porque no posee el estatus suficiente para ser narrado, aquello que por extremadamente prosaico no es literaturizable, como la sexualidad o las necesidades corpóreas. Julia Kristeva sostiene
que cuando la literatura moderna es escrita como el lenguaje finalmente posible de ese imposible, que es la asubjetividad o la no subjetividad, en realidad propone una sublimación de la abyección. Fin de la cita. Este lenguaje posible e imposible es el que habla también la narrativa que aquí nos ocupa, una palabra imprevista que, liberada del consignismo del lenguaje utilitario, se aproxima al límite abisal de lo humano. La perturbación de la identidad y del orden se dramatiza componiendo una suerte de teatro sacrílego, por el que desfilan figuras extremas y originales, que invocan un universo atávico y mestizo a la vez, híbrido de materia orgánica y seres mitológicos. Este hiperbólico repertorio de imágenes, objetos imposibles, actos inusuales de creación y de agenciamiento, encuentra una expresión en usos singulares del lenguaje que escamotean la realidad del símbolo. Lo inaudito y apenas verosímil se dice, como veremos, por medio de signos de naturaleza más simple y que se hallan más próximos a la experiencia inmediata. La literatura latinoamericana del presente, fantástica, mitológica, especulativa, distópica, de terror, se vuelve así más irrealista que nunca para capturar la existencia física en la fragilidad del cuerpo humano. En este corpus, yo en este trabajo en particular me voy a centrar en dos textos, La voladora de Mónica Ojeda, que es de 2020, y Adentro tampoco hay luz, de Leila Zuccari, que es de 2017. Sin embargo, estas conclusiones fueron elaboradas a la luz de una serie más amplia que incluye, entre otros textos, y menciono algunos, Sacrificios humanos, de María Fernanda Ampuero, que es de 2021, Bombero, que es de 2023, de Marina Clos, Nuestro mundo muerto, de Liliana Colanzi, El asedio animal, de Vanessa Londoño, también de 2022, y La luz mala dentro de mí, de 2016, de Mariano Quirós. En este corpus, decía entonces, identificamos tres grandes zonas de no saber, donde el poder normalizador de los símbolos y las significaciones consolidadas se ve neutralizado: el mito, el sueño y la infancia. Tanto los contenidos de los sueños y de los mitos, como los sucesos turbadores de la temprana niñez, se organizan por lo general como situaciones visuales. Pero a diferencia de las versiones icónicas, con arreglo a las cuales se sostiene la discriminación y la persecución social, estas imágenes incongruentes plantean un verdadero desafío a la razón. Las voces y las figuras de la infancia se vuelven una instancia privilegiada para la manifestación del universo heterónomo a la palabra razonada y la dinastía del símbolo. Mientras que los adultos organizan las experiencias en una historia individual y regular, al precio de sofocarlas en el gris anonimato de un discurso público, el discurso de los niños, en cambio, tendría todavía la capacidad de registrar el flujo continuo de las funciones vitales en su plena inmanencia. Esa apertura no solo los hace más felices y más infelices que los adultos, como observa el protagonista del Hombre sin atributos, de Robert Musil, sino que los predispone además a una relación más disoluta, más laxa con lo ilícito. Bueno, paso ahora a la lectura de Las voladoras de Mónica Ojeda, para que veamos cómo funciona o cómo opera el mito en este texto. En el comienzo de la interpretación de los sueños, Sigmund Freud celebraba que con el florecimiento de la disciplina intelectual de las ciencias físicas, los sueños hubiesen dejado de concebirse como una manifestación de poderes supraterrenos. Y cito a Freud: toda esta significativa mitología se ha transformado en psicología, y actualmente son muy pocos entre los hombres cultos los que dudan aún de que los sueños son una propia función psíquica del durmiente. Fin de la cita de Freud. A contrapelo del rumbo adoptado por la ciencia y la política, la presencia recurrente de elementos oníricos y míticos en la literatura parece desempeñar la función diametralmente opuesta de transformar la psicología en mitología, al expulsar de la conciencia los fantasmas interiores mediante su reconversión en poderes sobrenaturales.
la despsicologización o desideologización de la subjetividad y la consecuente religadura del ser viviente con la naturaleza exterior o con fuerzas sobrenaturales, sin mediación aparente, reubican el poder y la violencia en el afuera y liberan a los personajes de sus pensamientos y de las tensiones destructivas que se disputan en esa suerte de cárcel en que se convirtió el espacio mental íntimo. En clara oposición al orden del logos, que genera las condiciones de posibilidad para el desarrollo de una política de conquista, de exterminio y de destrucción, la literatura, apela a otras formas de no conocimiento, que abren un horizonte de indistinción con lo animal, la locura y la inocencia, en que lo prohibido y las pequeñas abyecciones son revisitados y redimidos. El cuento Las voladoras de Mónica Ojeda abre el volumen homónimo publicado en 2020. En este texto breve, la verdad del sexo aparece apresada una vez más en la forma discursiva de la confesión, que una niña narradora en tránsito hacia la adolescencia hace a un representante de su congregación. Y cito el texto: usted tiene que explicarle a la congregación que esto fue lo que sucedió, que a papá le turbaba que yo durmiera con el zumbido de las abejas, sudaba, se tocaba debajo de los pantalones. Fin de la cita. La narración en segunda persona, el empleo de onomatopeyas y las recurrentes expresiones fáticas que pautan rítmicamente el discurso, además de recrear este afanoso intercambio dialógico en el que la información se obtiene a la fuerza, o al menos con esfuerzo, interpelan indirectamente al lector, haciéndolo partícipe de estos destinos trágicos y retirándolo así del cómodo lugar de la indiferencia. Este uso literario de la función fática, que encontramos con relativa frecuencia en la narrativa reciente, constituye un modo de oponerse al régimen instituido de los símbolos, que, como bien advierte Certeau, se esparcen a la manera de un rumor, organizando movimientos comunes que refuerzan un orden totalizante e irreflexivo, e internalizado más que comprendido. Si el statu quo requiere para su reproducción de cierto déficit de pensamiento, las interpelaciones directas a un tú, reforzadas por medio del imperativo, contribuyen a resquebrajar esas visiones de mundo totales, naturalizadas a fuerza de repetición y que producen ontologías específicas y bien concretas de los individuos, sujetos, animales o cosas. Cito el texto: bajar la voz. ¿Por qué tendría que hacerlo? Si uno murmura es porque teme o porque se avergüenza, pero yo no temo, yo no me avergüenzo. Son otros los que sienten que tengo que bajar la voz, achicarla, convertirla en un topo que desciende, que avanza hacia abajo, cuando lo que quiero es ir hacia arriba, ¿sabe? Una nube, o un globo, o las voladoras. Fin de la cita. El testimonio de la joven narra la irrupción en la vida familiar de las voladoras y las perturbaciones que su presencia genera en el interior del hogar. Las voladoras, brujas de un único ojo, pelaje negro y con olor a vulva y a sándalo, carecen de palabra, pero tienen la capacidad de provocar en quienes las rodean un deseo sexual incontenible. Mediante estas peculiares figuras femeninas que personifican a un tiempo la naturaleza y la sexualidad, el cuento de Ojeda representa lo que queda del otro lado del límite de la lengua y del orden doméstico, la naturaleza indómita y ajena al conjunto de prohibiciones que rige la vida en comunidad y el mundo del trabajo. Y cito: la voladora es el bosque entrando a nuestra casa, y eso no había pasado nunca. Así como los contenidos de conciencia de la protagonista se objetivan en estas extrañas mujeres que inducen desde afuera los comportamientos del grupo familiar, del padre y de la hija, los usos que la narradora hace de su voz se alejan llamativamente del rol discursivo del confesante. El tono desafiante, las increpaciones, las instrucciones, no se condicen con las jerarquías propias de la práctica confesional ni con las de la comunidad. En lugar de situarse en una posición de inferioridad
Doblemente condicionada por su corta edad y por la presunta falta, la narradora exhibe un completo control de la situación, arrogándose así un lugar de poder frente a su interlocutor. La falta de vergüenza que hace justamente posible esta externalización de los contenidos de conciencia en unos seres maravillosos modifica la posición enunciativa de la protagonista, que pasa de un lugar de subalternidad, o sea, de ser un sujeto sujetado o objetivado, a ser sujeto de un acto soberano, al menos en apariencia, de significación y agencia. Y digo en apariencia porque esta reafirmación de la voluntad individual y del propio deseo entra en crisis con su condición de víctima de abuso por parte del padre y sobrevuela todo el texto. Se abren así dos hipótesis de lectura, en cierto modo contradictorias, y que el texto sostiene y despliega por igual, sin clausurar sentido alguno. Una literal y maravillosa y otra metafórica y realista. En el primer caso, desde una lectura literal o de superficie, centrada en lo que las imágenes ofrecen y no en lo que sugieren, la figura de la voladora permite contrarrestar el examen diligente de sí al que nos empuja la práctica de la confesión. En la medida en que la incitación de la carne es obra de estas brujas y proviene desde afuera, se corta la línea de unión, la ligadura del cuerpo y la conciencia que nuestras sociedades represivas se empeñan en seguir hasta en sus más finas ramificaciones. Vaciada la conciencia y librados de la culpa, el deseo halla finalmente espacio donde materializarse sin límite alguno. La segunda opción es leer el relato como la codificación de una retórica de la alusión, destinada a desdibujar y naturalizar de este modo el abuso sexual a fin de poder elaborar la experiencia. La metáfora sexual, la prosopopeya o antropomorfización de los genitales y la hipérbole sacro-profana se inscribirían desde esta perspectiva en la red policíaca o de control de las enunciaciones que insta a decir para no decir, hablar como un modo de ocultar o negar la existencia de un hecho. Cito el texto de Ojeda. La siento acurrucarse entre mis piernas y me abrazo a ella, porque como dice papá, cuando mamá no lo ve, un cuerpo necesita otro cuerpo, sobre todo en la oscuridad. Y otro pasaje. Pero la voladora regresó y lloró sobre mis pezones con su único ojo, y mis pezones grandes y oscuros como los rezos de los árboles despertaron. Espero que lo entiendan, un ser así trae el futuro. Y después de unos meses yo empecé a hincharme, y todos los caballos enloquecieron, todas las cabras durmieron. Fin de la cita. Ahora bien, en un nuevo pliegue del texto, en cierto momento la joven interrumpe la narración de lo acontecido y abre un umbral que señala una fuera del discurso. Si quiere que se lo explique bien, míreme. En mi cara está toda la verdad, la que no tiene palabras sino gestos, dice la narradora. La que es materia, la que se escucha y se toca. Fin de la cita. La verdad muda del cuerpo solo puede ser aprendida y socializada sin traicionar las huellas de la experiencia por medio de signos de naturaleza más simple y que sugieren puntos de partida más concretos y exactos, como el ícono, ¿no? Los gestos y el índice, míreme. Por un lado tenemos una historia entonces perfectamente narrable pero increíble, lo maravilloso. Por otro lado tenemos una historia inenarrable que no tiene palabras, pero que se presume a lo largo de toda la confesión. La puesta en discurso de la sexualidad, el cuerpo, los placeres de la carne y la violencia oscila en suma entre estas dos alternativas, lo dicho impensable y lo no dicho verosímil. Posible o virtual, perdón. El mito es la forma discursiva que pueden asumir la sexualidad, el deseo y la violencia en un régimen de la palabra que da la espalda a las experiencias y sensaciones corpóreas. La exclusión de la abyección como elemento sagrado o mágico lleva a una acentuación del referido y por derivación de la imagen. El variopinto concurso de sensaciones que tienen lugar en la experiencia erótica alcanza una concreción inusitada, aislando y descomponiendo el goce en formas simples, elementales,
directas y por eso mismo más intensas. Cito el texto. Yo no entiendo por qué mamá la odia y a la vez la observa con las mejillas rojas y calientes. No entiendo por qué a papá se le tensa el pantalón. La voladora hace que papá se manche los pantalones y que mamá cierre muy fuerte las piernas. Hace que yo me unte las axilas con miel y suba al tejado a probar el aire. Fin de la cita. Desplazados fuera de sí, como parte de la sobredeterminación desde fuera de las voladoras, el sexo encuentra finalmente una formulación posible, bastante explícita y precisa, aunque inverosímil por lo maravillosa y deslumbrante hasta la hipnosis. ¿No es acaso sobre mentiras piadosas, verdades a medias, dichos populares, formas de decir que se fundan también los lazos y hábitos comunitarios y que se exculpan los pecados? ¿No? Pienso en una serie de mitos y leyendas populares latinoamericanos, como el pompero, el familiar, el hombre de la bolsa, digo, por mencionar solo alguna de estas figuras, y seguramente ustedes también tendrán una propia tradición en este sentido. Más que revelarnos la verdad de lo acontecido, el discurso... Perdón. Más que revelarnos la verdad de lo acontecido, el discurso de la protagonista constituye un modo de callar, de no decir, una enunciación que se limita a cumplir con el simulacro de la palabra. Al igual que ocurre con la paradoja del mentiroso, que afirma que todo lo que dice es mentira, la palabra de las voladoras pulveriza a cada paso los referentes que el propio relato despliega. No solo engendra dos lecturas que son mutuamente excluyentes, sino que introduce además un salto a un nivel asemántico, el de la instancia de enunciación, que no es otra cosa que el de la vida, que pone en entredicho la naturaleza misma de lo que estamos leyendo. ¿Se trata sencillamente de una mentira? ¿Es acaso lo que otros, sus padres, por ejemplo, le han hecho decir a la protagonista? ¿Es el modo en que esta niña pudo asimilar un conjunto de eventos incomprensibles? Esto es, que no podían ingresar a su vida psíquica sin violencia. ¿Es lisa y llanamente verdad, en el marco, claro está, del mundo posible que configura el cuento? No lo sabemos. Y es este no saber en el que nos mantiene las voladoras, en definitiva, lo que se cuenta o lo que cuenta en el texto de Ojeda, que suspende de manera radical la lógica del sentido y se abre, en palabras de Paul de Man, a posibilidades vertiginosas de aberración referencial.